En esta oportunidad vamos a hablar de los hemípteros. Esta clase es la penúltima clase y a la siguiente vamos a llevar a lo que son los anopluros y lo que es la escabiosis, que es muy frecuente, ¿no? Entonces, con eso vamos a terminar. Esta es una clase pequeña, va a ser rápido. Por favor, entonces vamos a iniciar. También estos hemípteros van a pertenecer a lo que son los artrópodos, ¿no? Entonces, exactamente vamos a hablar hoy de lo que son las vinchucas. Hemi quiere decir mitad, ¿no? Entonces, teros que tienen alas, pueden volar estos vectores. Bueno, los hemípteros, vamos a hablar de esto, del triatomino, ¿no? Existen más de 100 especies, ¿no? Donde 12 solo son los más importantes, ¿no? Son epidemiológicamente importantes. Estos hemípteros son artrópodos que van a pertenecer a la familia Redubidae, ¿ya? Redubidae. Entonces, los hemípteros son insectos hemimetabólicos. Hemos hablado en anterior clase que tienen un ciclo evolutivo incompleto, ¿no? Es decir, solo hay huevo, adulto, ¿no? Y las ninfales, ¿no? Las 5 fases, huevo, 5 fases ninfales y el adulto nada más, ¿no? O el imago que hemos hablado. Entonces, son vectores que van a transmitir, por ejemplo, una enfermedad grave que es crónico y es muy, muy importante hablar de esta enfermedad, ¿no? Ya que solamente se diagnostica en las etapas crónicas. Y hemos dicho que en las etapas crónicas no tiene tratamiento. El tratamiento es sintomático nada más, ¿no? Paliativo. Y si no damos tratamiento, si no hay tratamiento, ¿para qué vamos a dar tratamientos paliativos? Más rápidamente vamos a perder al paciente. Entonces, hablamos de la tripanosomiasis americana, que hasta los pacientes saben que es la enfermedad de Chagas. Entonces, de acuerdo a la región donde nos vamos a ir ubicando nosotros, de acuerdo al país donde nos encontremos, lo vamos a denominar, por ejemplo, a esta vinchuca, ¿no? En Bolivia se conoce como vinchuca, en Brasil se conoce como barbeiros, ¿no? En Perú lo conocen como chirimacha a esta vinchuca. Entonces, si a usted le dice, ay, en mi casa es chirimacha. Si digamos, ¿para qué nos sirve esto? Si el paciente viene, ¿no? A consulta con el ojo hinchado, ¿no? Y doctora, si el ojo se hincha, o sea, produce el signo de Romaña masa, ¿será que, como dicen ¿no? En la enfermedad dice que ingresa por el ojo, ingresa por las fosas nasales, accidentalmente puede ingresar por la vía oral y esta es por deyecciones de estos vectores? ¿Por qué se hincha el ojo? Si digamos, no todos los pacientes van a decir, ¿no? O sea, buscas en todo el cuerpo alguna lesión, lo que es el chagoma de inoculación, buscas y no hay en ninguna parte. Entonces quiere decir que por donde el ojo o el pómulo lo ha picado, ¿no? Y ha ingresado por la frotación que ha producido. Pero sin embargo, a veces puede picar en la planta del pie, pero se va a inflamar el ojo. Ya no siempre por el ojo va a ingresar, ¿ya? Entonces, alguna vez yo me preguntaba, ¿no? Nadie dice, entonces ahí está la duda resuelta. Entonces, de acuerdo al lugar donde estén, ahí se conoce en este caso. Por ejemplo, en Colombia, pito, le dicen, ¿no? Chicha en Paraguay, Argentina, vinchuca también, ¿no? En Chile, Uruguay se dice vinchuca, ¿ya? Entonces, el hábitat de estos vectores generalmente está en zonas selváticas, ¿no? Donde el clima es templado, ¿no? En lugares húmedos o en zonas áridas también podemos encontrar y secas, ¿ya? Entonces, en estos últimos tiempos, hasta en Río abajo se encuentra, que es una zona templada, ¿no? Como sabemos, la taxonomía pertenece al reino Animalia, ¿no? Del filum o división artrópoda, obviamente de la clase insecta, del orden Hemiptera y de la familia Redubidae, ¿no? Y su familia Triatomino. Entonces, vamos a hablar ahora del Triatomino infestans, porque el Triatomino infestans está en Bolivia, Perú, Argentina, ¿no? El Triatomino diminuta infestans, ellos están, esas especies encontramos en estos países, ¿ya? Y de acuerdo a lo que es este mapa de distribución geográfica, vamos a encontrar, ¿no? Ahí están los colores, tenemos al Rhodius prolixus y diminuta, vamos a encontrar en ese verdecito que pueden observar ustedes, ¿no? Está en Brasil,
vamos a encontrar al Prolixus también en todo lo que es América, ¿no? Hasta ahí vamos a ir encontrando. Entonces, de acuerdo al mapa que ustedes conocen, en cualquier parte del mundo va a estar el Triatoma infestans, pero con mayor gravedad va a atacar a países que están en subdesarrollo, ¿no? En poblaciones donde viven en condiciones precarias. Ahí se va a evitar estos vectores. Entonces, es importante, ¿no? Cuando tu paciente viene con el ojo hinchado, que es el chagoma de inoculación o el signo de Romaña masa y el chagoma de inoculación, nosotros debemos preguntar si ha visto, ¿no? Cuando ustedes trabajen en los programas de enfermedades transmitidas por estos o por vectores que está dentro de ese programa, tienen que preguntar si han visto ese vector, a la vinchuca, ¿no? Si han visto a la vinchuca, si tiene criaderos de chanchos alrededor de su vivienda. Por eso les había dicho, hay que reubicar, ¿no? Si tenemos criaderos al lado de la vivienda donde vive, a 2 metros tienen, ¿no? Entonces tiene que estar a 200 metros. Ya, y se ha visto caminar o puede volar, porque algunas veces se escucha, ¿no? Cuando ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, yo he ido a trabajar a Coroico, Chulumani, Irupana, todos lados, lo que es Noriungas y Sudiungas, llega al techo de Calamina con vuelo, puede volar vuelos cortos, ¿no? Y tic, suena, ¿no? Como si hubiesen arrojado un confeti, así llega. ¿Ya? Entonces sales y te fijas y ahí está el Triatoma infestans. Entonces, los reservorios son estos animales. Todos los animales no solo se alimenta de la sangre del ser humano, sino se alimenta también de todos los vertebrados de sangre caliente. Entonces puede alimentarse de los chanchos, de las gallinas, ¿no? De los criaderos en este caso, donde hay conejos, pueden ser, ¿no? O de ratón también, igual. Entonces, ¿qué más lo favorece? ¿No? Estas casas, ¿no? Son típicos, las casas que son con techos de palma, ¿no? Las paredes con estas características tienen que ser estas casas, ¿no? Algunos construyen de charos, lo denominan, ¿no? Son palos con huecos, creo que son. Entonces ahí fácilmente ellos pueden vivir, estos palitos se van gastando y ahí adentro se ingresan. Pueden estar en madrigueras de lo que son las zarigüeyas, pueden estar en madriguera de las que se llaman los armadillos, ¿no? En los troncos, hay troncos que tienen huecos, ahí pueden estar estos triatomins. Entonces, ellos también, igual que nosotros, sufren la enfermedad de Chagas, el triatoma infestans, ¿no? O sea que él no tiene, ¿no? Por alimentarse de la sangre, va a contagiarse, puede picar al perro que está infectado y de esa manera se va a contagiar y a nosotros nos va a picar, ¿no? Nos va a chupar y hace sus deyecciones y de esa manera nosotros quedamos infectados. También él sufre igual que nosotros este triatoma infestans. Entonces, todas son esas características. Por eso es importante preguntar cuando ustedes hagan historia clínica y paciente con motivo de consulta de que viene con signo de Romaña masa. Por eso también es importante hacer el diagnóstico diferencial. Puede ser una conjuntivitis también, ¿no? O que una avispa lo ha picado, ¿no? Algún artrópodo, le habíamos hablado, algún díptero lo ha picado, entonces igual se hincha el ojo, ¿no? A veces un solo ojo tiene, porque la característica del Romaña masa es que un solo ojo se va a hinchar, no los dos ojos, ¿no? Y es bipalpebral. Entonces habíamos hablado, el hábitat también es importante porque puede estar en estas grietas de los adobes, ¿no? Entonces, como hemos dicho, está aumentando o sea, se encuentra más esta enfermedad de Chagas en pacientes que viven en estas condiciones, casas precarias, ¿no? De adobe, de piedras, ¿no? De madera, ahí viven ellos, ¿no? Las vinchucas favorece para que se prolifere estos vectores, ¿ya? Entonces, ahí ponen sus huevitos y salen las ninfas, ¿no? Entonces, fácilmente, ¿no? En la noche prendes la luz, se esconden con mayor facilidad a estas grietas. Ya otra vez, solo son nocturnos estos chicos, ¿no? Entonces, de esa manera, en esas áreas vamos a buscar, ¿no? Paciente que viene hinchado, tiene lo que es el chagoma de inoculación, tenemos que decir si ha visto esa vinchuca, ¿no? Sí, estoy en mi casa, entonces hay que ir, ¿no? O en busca de eso tenemos que ir. O en montones de escombros de tierra, perdón, de piedras pueden estar, en montones de maderas, palos, ¿no? Donde hay
acúmulos. Ahí se esconden estas vinchucas, donde el 80% de los casos vamos a encontrar a este vector en el área rural, ¿no? Donde las personas son infectadas a través de las deyecciones jóvenes, ¿no? Entonces, espero que esté claro. Les he podido transmitir todo lo que les va a servir, ¿no? Todo lo que cuando ustedes ya sean profesionales en esta formación que están, les va a servir, ¿ya? No es nada rebuscado. Entonces, siempre tienen que saber cómo uno se infecta. Los pacientes les preguntan, ¿no? ¿Cómo me voy a infectar? ¿Por qué puedo tener enfermedad de Chagas, ¿no? Pues tal vez antes vivía así, cuando tenía 2 años, ¿no? Muchas veces viven en áreas rurales cuando tenían 2 años y cuando ya tienen 4 años se van a la ciudad o cuando ya están en la secundaria se van a la capital y van a estudiar medicina, ¿no? O arquitectura, ingeniería y justo tiene alguna alteración, alguna arritmia cardíaca y hay que descartar siempre lo que es la enfermedad de Chagas. Y ahí preguntamos, ¿no? Algunos ya pues se olvidan, ¿no? De dónde han venido. Entonces dicen, no, yo cómo voy a vivir, ¿no? En esas condiciones, no, 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 ¿no? Entonces es bien importante, a veces cuando ya se concientizan, sí, yo viví así, ¿no? Por eso es importante siempre, tienen que ser humildes, ¿no? Siempre deben ser humildes y van a llegar bien lejos, ¿no? Van a conseguir todo lo que ustedes van a proponerse. Entonces, estas vinchucas están asociados con factores de la vivienda, ¿no? Las condiciones de la vivienda, ¿ya? Entonces, esas condiciones tienen que ser, pueden estar dentro de la vivienda o alrededor de la vivienda pueden vivir estos hemípteros, ¿ya? Entonces, es importante cuando ustedes hagan provincia, tienen que explicar a los pacientes, si se van a áreas donde hay esta enfermedad de Chagas, donde hay estas vinchucas, si se van a esas áreas, tienen que explicar ya que el daño es grave, ¿no? Porque la enfermedad aparece, y habíamos dicho que el síntoma o la clínica aguda, ¿no? No, es solo el 5% de la población puede presentar, un 5% la clínica, ¿no? Algunos puede pasar como un simple resfrío. Entonces, nadie se da cuenta que está sufriendo enfermedad de Chagas. Sin embargo, el no más del 95% de los pacientes pueden sufrir una enfermedad de Chagas crónica, jóvenes, y es grave, ¿no? No tiene tratamiento, jóvenes. Entonces hay que explicar. A veces pagan sin motivo, gastan dinero, ¿no? Los pacientes pagan, van gastando de un lado a otro lado, van viajando una capital a otra capital, van yendo y después hasta de país a otro país van porque la gente no les explica, ¿no? No les explica a los doctores también para de que no tiene tratamiento, pues a menos de que se haga trasplante, ¿no? Entonces, existen varios, más de 140 especies, les decía, ¿no? Nosotros vamos a estudiar al Triatoma infestans, al Prolixus, ¿ya? O diminuta. Entonces ahí tenemos al Triatoma infestans. Esa es la característica, ¿no? Tenemos a lo que es el Panstrongylus megistus, ¿no? Que es otra especie, el Rhodnius prolixus, ¿no? Entonces esas son las especies, ¿no? Que más, con más frecuencia encontramos en nuestro país. ¿Ya? Pero el mayor que produce enfermedades que la mayoría de las veces que se ha buscado en los domicilios o peridomicilios, hemos encontrado a lo que es el Triatoma infestans, ¿no? Los demás son vegetarianos, los únicos que se alimentan de sangre de los vertebrados. Es importante hablar también de la morfología, ya ustedes conocen, así que nunca se van a olvidar si es que están asistiendo a la clase, ¿no? Ahí está, tiene su cabeza, ¿no? Hemos dicho que tiene una cabeza, un tórax y el abdomen, ¿no? Entonces, estos pueden volar también. Como verán, tiene hasta el fémur, tiene tibia y el tarso, ¿no? Tiene su tórax, tiene ojo compuesto, 2 ojos, ¿no? Compuestos, tiene antenas que están divididas en 5 segmentos, ¿ya? Tiene lo que son sus membranas hemilitrales que se dicen para que puedan volar, ¿no? Hacen vuelos cortos, ¿ya? Entonces ahí está la cabeza, habíamos dicho que tiene ojos compuestos, ahí está, ¿no? Es cónico su ojo, tiene sus antenitas, ¿no? Pues entonces esta tiene lo que es el sistema nervioso, puede escuchar, es lento, van caminándose lentamente, ¿no? Y tiene su probóscide. Esa probóscide ingresa en nuestra piel para poder picar. De cualquier parte de donde pueda, ellos pican y van a llenarse y después hacen sus deposiciones fecales
y nosotros lo rascamos. Hemos dicho que esas deyecciones que deja produce intenso prurito, ¿no? Entonces, de esa manera va a ingresar. Ay, entonces, doctora, si nos lavamos sin hacer que ingresa a lo que es el chagoma de inoculación, que es la solución de continuidad que deja, entonces no sufrimos de enfermedad de Chagas, no sufrimos, ¿no? Les había dicho tal vez alguna vez, cuando estábamos hablando en las primeras clases, hay pacientes que les va a decir, ¿no? Me ha picado unas 30 vinchucas, bastantes vinchucas, ¿no? Varias chagomas de inoculación tienen y puedo tener enfermedad de Chagas, dicen, ¿no? Si es que el vector no ha sido infectado de enfermedad de Chagas, no va a sufrir, va a salir negativo, jóvenes, ¿ya? Ha habido bastantes casos de que me he hecho picar con la vinchuca y ahora debo tener enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces hacen su test y sale negativo. Y dice, pero si me ha picado la vinchuca, ¿no? Harto siempre era. ¿Cómo no voy a tener? Ese doctor no sabe. A otro laboratorio también van, ¿no? Ahí también sale negativo. Ay, no. Jóvenes se van a dar cuenta, ese día mismo van a ir a 5 laboratorios, ¿no? 6 laboratorios, 10 laboratorios. Hay pacientes bien histéricos, por eso es importante explicar, ¿no? Entonces, esa vinchuca no estaba infectada y por eso usted no tiene enfermedad de Chagas. Así lo van a explicar. Ahí está, ¿no? Les había dicho, tiene cabeza, tórax, abdomen. El tórax van a nacer, las patas son más delgadas, como se puede observar, y tienen 2 pares de alas, donde el primer par son más gruesas, ¿no? Cuando hemos visto en lo que es en las prácticas, hemos visto las vinchucas tienen en el laboratorio, ¿no? También el segundo par de alas son membranosas nada más y plegadas que están debajo de las primeras alas. Además, el abdomen tiene 8 segmentos, ¿ya? Tiene 8 segmentos, donde en la parte, en la principal, no en esta parte, es más grande, ensanchado en esta parte, ¿no? Es ensanchado, como cinturita tiene la vinchuca. Y después, cuando ustedes le vean a una vinchuca plana, quiere decir que no ha desayunado, ¿no? Está aplanado la vinchuca, ¿no? Entonces, cuando se alimenta de sangre, se empieza a inflar, se hincha su pancita, ¿no? Como cuando nosotros comemos bastante y se nos aumenta, se distiende, ¿no? Entonces, tiene una capacidad, puede tomar a una persona puede picar hasta 25 veces en la noche, ¿no? A una persona, una vinchuquita, ¿ya? Y puede tomar de 3 a 5 veces de su peso corporal. Es decir, digamos, si yo fuera vinchuca, estoy pesando 60 kilos, entonces puedo tomar 3 veces de mi peso, ¿ya? O sea, imagínense, y al paciente lo va a producir anemia y además estresa a los pacientes, ¿no? Imagínense que 25 veces te pique en la noche una vinchuca y hay bastantes vinchucas, ¿ya? Bastantes. Entonces se va distinguiendo, ¿no? Después de que ingiere la sangre, puede ingerir hasta 2.5 ml de sangre por vinchuca, jóvenes, por vinchuca. ¿Ya? Entonces, sí, doctora, si un paciente tiene, además de otros parásitos como como las uncinarias, o sufre de una ascaridiasis, ¿no? Estronquiloidiasis, que producen anemias. Por ejemplo, las uncinarias producen anemias microcíticas, hipocrómicas, les decía. Entonces, aparte que tenga también, aparte estos vectores, totalmente se va a ir arruinando el paciente, ¿no? Va a estar anémico, ¿ya? Y hasta a veces puede fallecer, ¿no? Por complicaciones. Además presenta bordes laterales llamados conexivos, esos puntitos, ¿no? Cambios de colores que tiene, ¿ya? Son de diferentes colores. Entonces, habíamos dicho que tiene un ciclo hemimetabólico, ¿no? O metamorfosis incompleta. Habíamos dicho que tiene, por ejemplo, lo que son esa fase de huevos, ¿no? Y después de huevos viene lo que son los estadios ninfales, ¿no? Los huevos siempre van a colocar en las grietas, ya sean de las madrigueras, de las paredes, ¿no? De esos techos de paja, de palma, ahí van a estar, ¿ya? O en los montones de piedras, ¿no? Ahí. Entonces eso va a eclosionar y se va a volver en una ninfa de primer estadio. Y va a salir esas ninfas de 14 a 21 días. Después se convierte en ninfa 2, ninfa 3, ¿no? Ninfa 4, ninfa 5.
Este ciclo puede durar de 6 a 2 años, ¿no? Un promedio de 4 meses hasta 12 meses, chicos. Ese es el promedio que tarda en cumplir su ciclo evolutivo. Ay, doctora, ¿desde qué edad se van a alimentar? ¿No? ¿Desde qué edad comen sangre? Solo el único que no come sangre es el huevo, ¿ya? Y después todos se alimentan de sangre. Todos. Ya ustedes les revientan y tiene sangre. Y uno que no se ha alimentado los revientan, no tiene sangre. Ah, entonces también se alimentan de la sangre de los perros. Donde hay perros, yo he visto donde hay casas de perros, las casitas de perros que conocen ahí, siempre le ponen un trapito, algo, ¿no? Los que son sensibles, su casita, y le ponen una colchita adentro, ¿no? Entonces ahí abajito buscan, hay hartos pequeñitos, ¿no? Estadios ninfales, 1, 2, 3 encontramos, y yo les sé reventar esa vinchuca y sale sangre, ¿no? Entonces, y otros les reventaba, no sale sangre. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. Todos, desde la 1 hasta la 5, pueden comer. Ah, doctora, pero usted ha dicho de la 4 y la 5, ¿qué era eso? ¿No? Cuando hacemos el seno diagnóstico para hacer el diagnóstico de de la enfermedad de Chagas, si tiene Chagas o no, hacemos el seno diagnóstico que nos sirve para la fase aguda y fase crónica, les había dicho. Entonces, ahí utilizamos los ninfales 4 y 5 jóvenes, no se van a confundir. Entonces, todos desde el estadio 1 hasta el estadio 5 se alimentan de sangre. Y para el seno diagnóstico utilizamos a estos jovencitos de las ninfas de estadio 4 y 5, ¿ya? Espero que esté claro. También es importante el tamaño. Los adultos machos, por ejemplo, van a medir 23 milímetros, ¿ya? 23 milímetros. Y los adultos hembras van a medir 27 milímetros. Son también grandes las hembras, ¿ya? Ellos una vez que se reproducen, ¿no? Tienen que igual reproducirse. Ellos se reproducen y después van a poner los huevitos. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? El ciclo de vida de las vinchucas tiene una metamorfosis incompleta, solo tiene 3, ¿no? Estadios. Lo que es la fase de huevos y lo que les decía, las ninfas y adultos. Cuando les pregunto cuál es el ciclo evolutivo de las vinchucas, solo es hemimetabólico y tiene 3 fases, ¿no? Huevos y las 5 fases ninfales y adulto nada más, ¿ya? Y todas las 5 fases, desde el 1 hasta el 5, se alimenta de sangre. Y para el seno diagnóstico nos sirve, utilizamos a estos jovencitos del estadio 4 y 5 de las ninfas, ¿no? Ahí también tenemos, entonces ahí están, ¿no? Uno es bien pequeñito, ¿ya? Parecido a una cucaracha. Entonces ahí está el macho. Entonces, si ven estos ustedes, se alimenta de sangre. ¿Ya? En los corrales, vamos a encontrar en los corrales de ovejas, chivos, ¿no? Chanchos, cualquiera, están estas vinchucas. Si no han encontrado, entonces no es enfermedad de Chagas, ¿no? Las características del triatoma. Hemos dicho que son hematófagos, que se alimentan de sangre para poder a que maduren sus huevitos, ¿no? Eso, solo las hembras se alimentan de sangre, ¿ya? Son termotrópicos y les encanta estar solo en la noche, van a salir, no salen en el día, ya no van a salir, no van a ver ustedes en el día, van a ir a buscar, si se olvidan ese datito, tiene signo de Romaña Masa y no tienen ni internet para entrar, se han olvidado hasta su laptop, se han olvidado el libro de parásito, entonces todo se olvida, ¿no? Y justo dicen, en el día buscan y hasta los mismos pacientes se van a reír, ¿no? Ellos ya saben, ¿ya? Entonces les va a decir, no, en la noche nomás sale, de noche apaga la luz y sale. No hay luz, ahí está, ¿no? Prendes la luz, ahí aparece bastantes vinchucas. Entonces viven termotrópicos, no les gusta el frío, se entran en las grietitas, como pueden ver acá, ¿no? Donde hay grietas, ahí están. Por ejemplo, hay iglesias, capillitas que están abandonadas y a veces los turistas siempre van caminando y se hacen pillar con la noche y se descansan ahí, ¿no? Y ahí vienen, pues te dicen, bastante, como tiene que se llama, está estuqueado, entonces se ve, apagas la luz y sale, ¿no? Un sonidito producen y salen, ¿ya? Entonces a veces te pica, como estás cansado y te duermes, y al picar no te lastima, porque secreta una sustancia como anestésico, les decía, ¿no? Entonces, de esa manera no nos hace despertar, ¿ya? Un dato importante, estas vinchucas o estos hemípteros pueden estar en ayunos prolongados,
pueden aguantar sin comer hasta 3 meses, ¿se dan cuenta? O sea, hace 3 meses has ido a tu quinta, a tu hacienda, entonces vuelves y ahí, digamos, tenías tus gallinas, alguien te lo está cuidando y aparece esta vinchuca, puede estar sin comer 3 meses, sin comer aguanta. Pero normalmente estas vinchucas pueden alimentarse cada 6 a 9 días, jóvenes. Cada 6 a 9 días se alimentan, ¿ya? Cada 6 a 9 días, pero pueden aguantar hasta 3 meses sin comer. Así que mucho cuidado, ¿no? Pero ya no vive nadie, ¿no? ¿De qué se habrá alimentado? No hay ni perros ni nada, ¿no? Pero estaba 3 meses sin comer. Si de ahí no aparece ningún animal vertebrado, entonces va a morir por inanición, ¿ya? Son parásitos eurixenos, ¿no? Porque tienen varios hospederos, en este caso hospederos intermediarios, ¿no? Y pocos son parásitos estenócenos. Entonces tenemos que hablar del Triatoma infestans, ¿no? Y de la enfermedad de Chagas. El Triatoma infestans, igual que nosotros, sufre esta enfermedad de Chagas, ¿ya? Entonces, hablábamos de lo que es el epimastigote. El epimastigote solo vamos a encontrar en la vinchuca, ¿ya? Y no así en otros lados, ¿no? Epimastigote vamos a encontrar en el intestino medio de esta vinchuca, ¿ya? Y el tripomastigote metacíclico vamos a encontrar en las deposiciones o en las deyecciones del Triatomino infestans, ¿ya? Del Triatoma infestans encontramos al tripomastigote metacíclico. Es muy importante que ustedes sepan, jóvenes. Y el amastigote vamos a encontrar en el tejido del hospedero afectado, en este caso en el hombre. ¿Cómo nosotros vamos a saber? Por ejemplo, en pacientes que han fallecido con enfermedad de Chagas o en pacientes trasplantados del corazón, se ha encontrado en el corazón estos amastigotes. Por eso se dicen que son intracelulares, dentro de la célula. Vamos a encontrar al amastigote, ¿ya? Se van a recordar. Y el tripomastigote sanguíneo vamos a encontrar en la circulación, ¿no? En el torrente sanguíneo van a estar los tripomastigotes sanguíneos. Entonces, doctora, cuando hacemos diagnóstico, buscamos al tripomastigote sanguíneo en un paciente que está enfermo de Chagas, ¿no? Entonces, ahí está el ciclo del vector, ¿no? El vector, una vez que hemos dicho que se alimenta normalmente cada 6 a 9 días, va a ir a comer, ¿ya? Cada 6 a 9 días se come dentro de él, o sea, una vez que aspira lo que son los tripomastigotes sanguíneos del paciente enfermo o del animal que está como reservorio. Se lo aspira por su probóscide y eso ingresa a su intestino medio y se convierte en epimastigote. Y ese epimastigote ya tiene hambre, digamos, ya es 9 días y va a ir a comer, pero puede estar hasta 3 meses sin comer, les dije. ¿Ve? 3 meses, mucho tiempo, aguanta. Entonces, una vez que encuentra al vertebrado de sangre caliente, lo pica, se llena y por las deyecciones, ¿no? Nosotros lo rascamos y de esa manera ingresa, ¿no? Los tripomastigotes metacíclicos que van a estar en las deposiciones. Entonces, doctora, cuando estudiamos las heces fecales de este vector, vamos a encontrar los tripomastigotes metacíclicos, exactamente. Y esos ingresan, ¿no? Por esa puerta de entrada que les había dicho que es el chagoma de inoculación, entonces se van a ir al tejido y en el tejido se convierten en amastigotes, así están encerrados en el tejido, ¿ya? Listo. Entonces, las manifestaciones clínicas vamos repasando, ¿no? Tenemos las fases agudas, son el chagoma de inoculación y lo que es el signo de Romaña masa, ¿no? Hemos dicho que esta enfermedad de Chagas se transmite por las deyecciones del Triatoma infestans y solo va a salir en la noche cuando el paciente está dormido. No nos va a despertar porque no produce daño, porque secreta al picar, secreta una sustancia, ¿no? Anticoagulante y hasta anestésico tiene. También este parásito puede producir reacciones tóxico-alérgicas, ¿no? Entonces, paciente va a presentar un signo agudo, que es el signo de Romaña masa, donde hay un edema bipalpebral, ambos párpados, ¿no? No hay dolor, es como si le hubiesen dado un puñete, decimos, ¿no? De color verdoso, ¿no? Oscuro. Hasta puede tener dacriorrea, ¿no? Puede estar como llorando el paciente.
¿ya? Y muchas veces dan antibióticos y hemos dicho que este signo de Romaña masa puede desaparecer en 6 a 8 semanas, es rápido, no necesita que lo traten nada, ¿no? Entonces, paciente que viene así inflamado, no es que por acá nomás ha entrado, puede ser que le haya picado en el antebrazo y se va a inflamar porque hace una reacción tóxico-alérgica, ¿ya? Entonces, nosotros, si hay así inflamada viene, tenemos que preguntar si conoce a este vector, ¿no? Si Dios dice que conoce, entonces hacemos aparte el test de Chagas que dura 15 minutos, ¿no? A los 15 minutos haces lectura con un examen, lo que es la inmunocromatografía, lo que conocen, les he dicho, el test de embarazo que se hace, igualito en cassette se hace, y si sale positiva, entonces ya lo van a transferir, ¿no? Tiene enfermedad de Chagas, si no hay ningún laboratorio, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a manejar a la enfermedad de Chagas. ¿Cómo nosotros vamos a controlar, ¿no? Cómo se hace el control y la vigilancia? Una vez que el paciente viene con lo que es el chagoma de inoculación o lo que es el signo de Romaña masa, nosotros tenemos que confirmar, ¿no? Cómo vive el paciente, en qué condiciones está su vivienda, si es de ladrillo, de paja, de madera o de adobe, ¿no? Entonces tenemos que ir a buscar, a realizar búsquedas activas, ¿no? En el domicilio, en la casa, mira, detrás de las ropas colgadas pueden estar en esas grietas, como esta señora está buscando con linterna, están ocultas, detrás de las bolsas pueden estar, se entran a las bolsas, detrás de los cuadros o almanaques que se colocan los pacientes, ahí atrás vamos a buscar, levantas la tela, ahí abajo están, ¿no? Entonces algunas veces esas teles antiguas tienen atrás, ¿no? Como pompis así grande. Ahí adentro igual se ha encontrado minchucas muertas, ¿no? Hasta cucarachas se encuentran cuando se frega la tele, lo llevan al, lo que se dice, para que lo arregle. Entonces ahí se encuentra, ¿ya? Entonces son búsquedas activas domiciliarias que se realizan. Y cuando hablamos de las peridomiciliarias, vamos a buscar en los corrales, ¿no? En este caso en corrales de conejos, ¿no? De corrales de chancho, donde vean los animales vertebrados. Ahí van a estar, en sus corrales, en esas grietas pueden estar, ¿no? Ahí tenemos que buscar las vinchucas. Entonces ahí confirman, lo encontramos, entonces ya estamos diagnosticando, ¿no? Si vamos a dar tratamiento en la fase aguda, hemos dicho que tiene cura, ¿no? Un 70% es curable, pero en la fase aguda nada, ¿no? Y muchas veces los pacientes en la fase indeterminada se hacen diagnosticar, pero no van porque tienen molestias, no van ni porque tienen enfermedad de Chagas. Entonces ustedes tienen que decir, si ven esta vinchuca transmite enfermedad de Chagas. Al principio no es nada, pero de acá a 30 años, 20 años se va a manifestar la clínica y es grave, ¿no? Produce megacolon, megaesófago, ¿no? Cardiomegalia chagásica, que es muy grave, ¿no? Que es un problema para la salud pública. Entonces también se prepara lo que son estas trampas adhesivas, ¿no? Y vamos a encontrar las vinchucas. Como hemos dicho, pueden aguantar hasta 3 meses sin comer, entonces hay que esperar 3 meses, ¿no? No vamos a rendir una semana, no hay nada. Entonces podemos decir, no hay nada, ¿no? Si en una familia han encontrado con enfermedad de Chagas, a todito el grupo familiar se debe descartar, ¿no? Debe hacerse el test. Hemos dicho que cuando hemos hablado de la enfermedad de Chagas, no solo con un diagnóstico vamos a decir que tiene Chagas, ¿no? Vamos a solicitar otros métodos de diagnóstico que hemos hablado en las prácticas, ¿no? También se realizan búsquedas pasivas cuando ya pasa mucho tiempo, ¿no? Y ahí se van a pegar. Igual agarramos un cinta scotch y le ponemos del revés y ahí se van a ir pegando, ¿no? Cualquier vector se va a ir pegando ahí, moscas, cucarachas, ¿no? Mosquitos, todo eso. Entonces vamos a ver qué tipos de vectores también hay, nos va a servir, ¿no? Para guiarnos. Entonces debemos buscar, si nosotros, ese paciente viene con signo de Romaña masa o el paciente tiene el chagoma de inoculación no más, ¿no? Entonces vemos, o tiene alguna cardiopatía, ¿no? Entonces buscamos y en las noches encontramos y vamos a llevar en frasquito, ¿no? Y vamos a hacerle defecar, vamos a hacer el estudio de las deposiciones fecales de ese vector y vamos a decir si tiene Chagas ese vector o no tiene. Si no tiene, están felices, ¿no? Vamos a descartar la enfermedad de Chagas. Eso es todo, jóvenes y señoritas, en cuanto a la clase de hoy y nos vemos la siguiente clase. Vamos a ir terminando. Bueno, jóvenes, nos vemos la siguiente.